Bueno, bienvenidos otra vez a este curso de coaching para todos los días. Hoy vamos a comenzar con este módulo 1. Este módulo 1 que decíamos en la presentación anterior de todo el curso, llamábamos el observador. Para ello vamos a empezar entonces a compartir este módulo 1 que nos habla del observador. Y decíamos que cada planteamiento de una persona o de un observador nos habla del tipo de observador o del tipo de persona que él mismo considera ser. Entonces tenemos acá, en primer lugar, dos cosas importantes. En primer lugar, el sujeto y el objeto, la persona y la cosa. La cosa puede ser una experiencia, puede ser una situación, puede ser un objeto. Cuando el sujeto, cuando la persona, cuando el observador plantea algo desde el modo lenguaje, desde una acción, desde algún gesto, nos está hablando no solamente de lo que plantea, sino también de lo que la persona es. A eso hacemos referencia al observador y a la persona. La información que nos llega a partir de ese planteamiento de esa persona nos habla más de lo que la persona es, de lo que el observador es, de lo que puede llegar a decir. Esto nos pasa cotidianamente en nuestra vida con personas que por allí conocemos, que siempre tiran mala onda, que siempre encuentran algún problema, que siempre encuentran alguna situación, nos habla del mundo interior del que está viviendo esa persona, ¿no? Ya si ponemos nombre a ciertas personas, no, esta persona es negativa, porque sabemos que siempre nos habla de cosas negativas, vamos a ver que interiormente seguramente hay algo que no está equilibrado, que no está sano, que no está congruente y que necesita ser tratado. Eso nos pasa también en la vida familiar cuando alguien nos reprocha o se nos queja, seguramente algo está viviendo una situación que no es equilibrada, que no es sana y que necesita expulsar y que nos dice. Muchas veces cuando no entendemos esto, nos pasa, por ejemplo, en nuestra vida familiar, cuando un hijo, por ejemplo, nos recrimina algo, lo primero que llegamos a hacer nosotros es a sentirnos atacados, a sentirnos confrontados y va agresión hacia la otra persona. También yo le planteo cosas, yo le planteo situaciones verbalmente, gestualmente, con la conducta de enojo, y así se produce lo que se llama el conflicto, la violencia dentro de la conversación. Pero si yo puedo llegar a captar de que esta persona no me está diciendo a mí ni me está reprochando, sino que me quiere decir algo más profundo, y yo tengo la capacidad de este lado de explorar esa situación, vamos a darnos cuenta que hay algo que le está molestando, que está viviendo y que podría yo llegar a ayudarle incluso a solucionar o a hablar ese tema y la persona se va a sentir más aliviada y la comunicación va a ser diferente. ¿Cómo sería esto? Si tu hijo o tu hija viene y te reclama porque vos, mamá, no estás nunca, que esto, que lo otro, y la mamá se siente o el papá se siente atacado o atacada, le dice, no, pero yo estuve ayer, yo estuve esto, y ya empieza el reproche, el ida y vuelta. Pero si podemos detener el tiempo y decir, pará, y cuando ese reproche viene, papá, vos no estás nunca, mamá, vos no estás nunca, en vez de sentirme atacado, yo puedo explorar que en el fondo del planteamiento de ese observador y esa persona algo le está pasando, yo puedo escuchar toda su queja, que se desahogue y en segundo plano preguntarle, ¿qué te está pasando? ¿Cómo andan tus cosas? ¿Qué te está molestando? Cuando nosotros hacemos eso, la otra persona se va a sentir acompañada, va a sentir empatía porque alguien le entiende que algo le está pasando o nosotros mismos nos vamos a dar cuenta de eso y ahí nosotros podemos llegar a tener una comunicación de eso que está dentro de ese observador y la relación y la comunicación va a ser diferente. Nosotros también, cada uno de nosotros tenemos que observarnos cuáles son nuestros planteamientos, cuáles son nuestras situaciones y seguramente cuando hay situaciones o planteamientos que no son buenos, que son tóxicos, que no son funcionales para la vida, nos vamos a dar cuenta que interiormente hay algo que nos está quejando y que no está solucionado o que no está equilibrado, no está sanado, algo está desordenado interiormente, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una situación en la vida que, a ver,
hay alguna deuda que tengo que pagar, por ejemplo, o algún tema que tengo que hablar con alguien del trabajo, o algo que quisiera decir, hasta que yo no lo pueda decir, hasta que yo no vaya a hablarlo para pagar esa deuda, o hasta que yo no pueda tratar ese tema que quiero tratar, va a ser una molestia, va a ser un virus que va a estar dentro mío y que me va a poner nervioso, tenso, y así van a ser los planteamientos exteriores. Todo va a ser malo, va a ser a través del reto, del enojo, porque hay algo que no está funcionando o que me está haciendo ruido interiormente. Por eso esta definición es muy importante. Cada planteamiento de una persona, cada cosa que nos dice o cada cosa que decimos o hacemos, nos habla del tipo de persona que estamos siendo y el tipo de persona que consideramos ser nosotros y que considera ser el otro. Si nosotros identificamos eso, podemos llegar a explorar más interiormente para poder ayudar a la otra persona y también darme cuenta de cómo estoy para poder ayudarme a mí mismo. Por eso esto es muy importante. Vamos a conocer ahora qué es el observador. El observador, en primer lugar, vamos a identificar a este observador como un sujeto, como algo o como alguien que está en constante devenir, en constante cambio. ¿Por qué decimos esto? Porque siempre nuestra frase común o de mucha gente que decimos, no, yo soy así, yo no puedo cambiar, esto no lo puedo hacer, esto no voy a aprender, no voy a ser capaz, yo ya soy así, me crié así. Y cuando decimos esa frase nos volvemos inmutables. ¿Qué significa? Que no podemos cambiar. Nos ponemos en esa actitud eh, de ancla, de quedados, y no nos brindamos al cambio, a lo nuevo. Y el mundo cambia, y si yo no cambio, resulta que no me voy a ir adaptando al mundo y ahí me pueden llegar a afectar muchísimas otras cosas. Entonces, este observador constantemente está cambiando. Y ese es el primer punto que tenemos que saber. Estar abiertos a nuevos panoramas, a nuevas opciones y a nuevas posibilidades. Y eso es lo que yo les pido también en este curso. Que en algunos casos nosotros vamos a ver de una manera y vamos a creer que es de esa manera, pero abramos posibilidades para saber también que hay otras alternativas, que hay un devenir, que hay un cambio y que no somos inmutables, no somos sujetos anquilosados, estancados, anclas de esta manera. Porque de esa manera lo que vamos a lograr muchas veces es mucho sufrimiento y no nos, van a no nos vamos a poder adaptar a este mundo que está en constante cambio. Y que eso es muy importante para que nosotros nos podamos adaptar a este mundo que nos requiere cada día, cada segundo o cada minuto con diferentes respuestas y diferentes soluciones que ayer eran de una manera y que hoy son de otra manera. Por eso no nos asustemos a los cambios que tengamos que hacer, a este devenir constante. Muy bien, vamos a otra placa. Decíamos que este observador, que está en constante devenir, en constante cambio, es sano y equilibrado que tenga una coherencia, una unión y una relación entre los tres dominios primarios que decimos en coaching, a partir de la ontología del lenguaje que toma como base, que constituyen al ser humano. Por supuesto que hay otros dominios que son importantes, pero que en este caso, en la ontología del lenguaje, el coaching ontológico, toma estos tres dominios como lo más importante que hacen al observador integral. Tenemos el cuerpo, tenemos la emoción y tenemos el lenguaje. En estos tres dominios, fíjense que está marcado el tema del lenguaje en rojo. ¿Qué significa esto? Que el lenguaje es la prioridad dentro de estos tres dominios. Pueden faltar otros dominios más que ahora vamos a ver qué dominios podemos agregarles como importante también a esto. Pero en primer lugar vamos a ver esto. Vamos a ver que el cuerpo, la emoción y el lenguaje están interrelacionados en el observador
y que uno tiene un peso diferente al otro. Y que cuando estos tres dominios están equilibrados, están en coherencia, están unidos, la persona está bien, está funcional, está sana, está proactiva, lo que llamamos, se siente bien. Ahora, cuando uno de estos dominios carece de algo o necesita algo, ¿qué va a pasar? Y los otros dominios también se van a sentir afectados. Vamos entonces a un ejemplo. Un ejemplo claro es, vamos al dominio del cuerpo. Todos sabemos que cuando nos duele la muela, afecta a nuestras emociones, afecta a nuestro lenguaje. Nuestro lenguaje, decíamos, corporal, gestual, verbal, lo que sea. Cuando nos duele la muela, por ejemplo, algo corporal, y nuestra emoción, por más que meditemos, por más que reflexionemos, por más que recemos, estamos planchados. Nuestra emoción está mal, negativo, nos sentimos mal, nos sentimos cansados. Bueno, todas las emociones que ustedes ya saben cuando nos duele una muela, por ejemplo. Y nuestro lenguaje sabemos cuál va a ser, ¿no? Un lenguaje a cualquiera que no habla, en vez de hablarle, le vamos a querer ladrar. Vamos a tener un diálogo interno, un lenguaje interno, y por qué a mí como me duele y encima nadie me atiende, por qué llega esto. O sea, vamos a estar ofuscado, nervioso, enojado, mal, mal con todo, con nosotros mismos, con los demás. Entonces fíjense cómo una afección, un dolor o alguna necesidad no cubierta en la parte del cuerpo, en el caso de la muela, influye en todo el dominio, domina todo el dominio. Otro tema, el tema de la emoción. Cuando, por ejemplo, nos sentimos frustrados o algo nos sale mal, no nos sale como nosotros queríamos, o nos sentimos mal por algo que nos haya sucedido, y nuestro cuerpo también se siente mal. Seguramente está más propenso a enfermedades. Todos sabemos que también las emociones, muchas de las emociones son somáticas, psicosomáticas. ¿Qué significa eso? Que el cuerpo, habla de lo que la emoción siente. Cuando uno se siente mal y no tiene ganas de nada, le duele todo, tiene ganas de estar acostado, tiene ganas de no levantarse, no tiene ganas de hacer nada, le empieza a doler la cabeza. Muchas de las situaciones que vivimos emocionalmente nos afectan al cuerpo. Y eso también nos afecta al lenguaje, ¿no? Al modo de hablar, al modo de estar sentado, al modo de estar eh, parado, al modo de mirar, a los gestos, nos afectan todo. Entonces, otra vez vemos cómo una situación que no es buena dentro de la emoción, una emoción, llamémosle negativa o mala, influye en el cuerpo y en el lenguaje. Y por otro lado también, el lenguaje está marcado en rojo porque decíamos que es el dominio más importante de los otros dos. ¿Por qué? Porque nosotros podemos acceder al cuerpo, acceder a la emoción a través del lenguaje. Podemos conocer qué nos está pasando en nuestro sentimiento, en nuestra emoción, cuando hay algo que no nos gusta, no nos cierra, cuando hay algo que no entiendo, no comprendo, no sé qué me está pasando. A través del lenguaje yo puedo conocer qué es lo que me está pasando y puedo ponerle nombre a ese sentimiento, ¿no? Puedo conocer también qué me está doliendo. Yo me voy al médico y a través del lenguaje es que yo le explico al médico qué es lo que me está pasando, qué es lo que me duele, qué es lo que voy sintiendo, y así la otra persona va sabiendo y va pudiéndome ayudar también, ¿no? O cuando me duele la cintura, me levanto y me duele la cintura y me duele y digo, ¿por qué me está doliendo? A ver qué hice ayer. Fíjense el lenguaje que estoy ocupando. ¿Qué hice ayer? Ah, ayer hice tal cosa, por eso me duele esto. Entonces yo puedo acceder a mi cuerpo y al comportamiento de mi cuerpo y a conocer más mi cuerpo y mis emociones a través del lenguaje. Por eso decimos que el dominio del lenguaje es el más importante dentro de los otros dos dominios. Fíjense un ejemplo. Vamos a acceder ahora, a partir primero del lenguaje, a la parte del cuerpo, y ese cuerpo
a mí me va a dar acceso también a la parte de la emoción para conocer y para saber y para generar una emoción. Fíjense, vamos a sentarnos así. Eso, ponemos nuestras manos atrás, tiramos nuestra silla para atrás si queremos, miramos para arriba, nos relajamos. Eso, ahí está. Muy bien. Respiramos hondo. Perfecto. Bien. Bajamos. Ahora, ¿pudieron identificar cómo se sentían en ese momento? Si tuvieran que poner un nombre a ese sentimiento, ¿cómo podríamos decir que se sentía? Bien, relajado, tranquilos, bien, con una emoción positiva, digamos, ¿no? Bien, de relax. Perfecto. Ahora vamos a otra postura. A través del lenguaje yo le voy a decir de qué manera vamos a ponernos corporalmente para detectar qué emociones se nos generan. Fíjense, pónganse así para abajo, para adelante y para abajo. Eso. Ahí está. Con los hombros para adelante, para abajo. Pónganse ahí. Vayan detectando cómo se siente. Respiren hondo. Para abajo. Bien. Volvemos a nuestro lugar de origen. ¿Y cómo se sintieron en esa posición? Bien, desganado, cabizbajo, bajoneado. Bien, si pudieron detectar y registrar ese sentimiento, esa emoción que les generó esa postura, perfecto. Y ahora vamos a ponernos de otra manera. Vamos a sentarnos firmes, vamos a cruzar los brazos y vamos a mirar fijo. Eso. Vayan detectando qué emoción, cómo se sienten, qué actitud tienen, qué emoción surge. Eso, ahí está. Bien, firme. Muy bien. Volvemos para atrás, nos relajamos y ahora podemos detectar qué emoción sintieron en esa postura. Bien, una actitud de guerra, muy bien, una actitud de firmeza, de fortaleza, cerrados, ¿no? Firmes. Muy bien. Fíjense cómo en 3 momentos, en 2 minutos que duró este ejercicio, en un breve momento, nosotros a través del lenguaje, yo les fui diciendo qué postura tener en ese momento y le fue surgiendo también una emoción determinada. Entonces, ¿esto qué nos dice? Que el lenguaje nos permite a nosotros a nivel corporal conocer, tener una cierta posición y generar una cierta emoción. ¿Esto para qué les puede servir para todos los días? Bueno, fíjense, si tienen alguna reunión y necesitan un tipo de emoción para estar fuerte, si tienen una emoción necesita una emoción de fortaleza, de firmeza ante algún momento fuerte, ya saben qué postura tener. Porque la postura, el decirme, bueno, esta postura necesito, al yo ponerme en esta postura, mi emoción está firme, está enérgica, está en pie de lucha y de atención, ¿no? Si yo quiero tener un momento, ay, estoy cansado y agotado, por un momento, bueno, me siento de esta manera, me relajo, miro para atrás 5 minutos, respiro y ahí hago la interrupción emocional de mi cansancio y les puedo asegurar que empieza a brotar esa emoción de paz, de tranquilidad en algún momento que necesiten, ¿sí? Y por otro lado, si ven que están desganados o desganadas, si ven que están medio agotados, fíjense las posturas que están teniendo. Seguramente están comiendo así, están manejando hacia así, la mirada, todo a media. Entonces, para cambiar esa actitud, para cambiar esa emoción, es necesario cambiar la posición. Fíjense qué importante que es eh, la- el lenguaje y la posición del cuerpo para cambiar las emociones. Y eso tenemos que nosotros registrar en cada momento de nuestra vida. En cada momento de nuestro día nosotros tenemos que ir registrando qué emoción necesitamos, qué posición estamos tomando y qué necesitamos decirnos para llevarlo a cabo. ¿Sí? Es una técnica, es un tips que le puede servir en muchos casos. Lo que pasa es que nunca nos damos cuenta
de cómo estamos, cómo nos sentimos y cómo necesitamos estar, y ahí es donde entramos en la rutina, en la monotonía, y ahí es donde nos lleva la vida por delante. Y decimos al final del día, hoy el día me pasó por encima. Y te pasó por encima porque no pudiste tener un tiempo para detenerte y empezar a verte, conocerte y también ver qué necesitabas. Por eso, lo central del observador, si podemos decir algo, es que el observador es necesario que tenga registrado en todo momento y que se dé cuenta en todo momento qué situaciones de su vida está viviendo. Porque si no entramos en lo que se llama la monotonía, la rutina, y todo eso nos lleva generalmente a meternos en la corriente del otro, en la corriente de la vida, y no somos partícipe y protagonista de nuestra vida. Y ahí es donde empieza el malestar, porque yo no me siento activo, no me siento vivo, me siento pasivo, ¿sí? Entonces, eso es muy importante para nuestra vida. El observador tiene que darse cuenta de qué situación y qué momento está viviendo consigo mismo y con el otro. Bien, vamos a ver cuáles son los postulados de la ontología del lenguaje. La ontología del lenguaje, que es la base del coaching ontológico, que es la reflexión, la filosofía que utiliza el coaching ontológico, está dado en primer lugar por la interpretación a los seres humanos como seres lingüísticos, lo que decíamos hoy. Los seres humanos somos seres lingüísticos en primer dominio, en primer lugar, porque a través del lenguaje podemos comunicarnos, conocernos, interpretarnos, y también a través del lenguaje podemos lograr ese cambio que nosotros queremos. Ahí pasamos de lo inmutable al devenir. Y acá vemos otro dominio que se agrega, que es la espiritualidad y la energía, que después muchos dijeron que era necesario agregarlo, pero que también entonces integra una parte de los dominios importantes del observador. Está entonces el lenguaje, la corporalidad, la emocionalidad, la energía y la espiritualidad. Cuando esos cuatro dominios se encuentran equilibrados, podemos decir que la persona está bien, está sana, no sana de enferma, sino sana de proactiva, ecológica, se siente bien, ¿no? Cuando uno de estos dominios carece de algo o se ve afectado en algo, indudablemente repercute en los otros dominios. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? En primer lugar, es como seres lingüísticos preguntarnos, por ejemplo, a la mañana, ¿cómo me siento hoy? Accedo a la parte emocional. ¿Cómo me siento hoy? ¿Cómo estoy viviendo hoy? Y ahí voy a detectar, voy a registrar, voy a conocerme cómo estoy sintiéndome hoy. Bien, mal. Y en la medida que yo pueda conocerme, puedo saber qué necesito cambiar y qué no. Si me siento bien y estoy feliz, accedo al otro. El lenguaje a la corporalidad. ¿Cómo me siento corporalmente? Si me duele algo, qué necesito, si necesito caminar, si necesito, por ejemplo, hacer algún ejercicio, si me siento contracturado. Y en la medida que mi corporalidad me vaya diciendo qué voy necesitando, yo a través del lenguaje puedo saber qué puedo llegar a suministrarle, porque si me siento contracturado, necesitaría, por ejemplo, unos masajes. Si me siento así medio quedado, necesito caminar. Y ahí puedo acceder a darle a la corporalidad lo que necesito. Igual que la energía, la espiritualidad. La energía y la espiritualidad es como el combustible de todo lo otro. ¿Qué significa? Que necesito llenarlo, que necesito darle, que no se da solo, digamos, ¿no? Al contrario, la energía y la espiritualidad siempre tiende a vaciarse, como todo combustible. Entonces es algo que siempre tenemos que recurrir a llenarlo. ¿Cómo podemos acceder a eso? Y bueno, cada uno tendrá quizás su religión, su meditación, su oración, su lectura. Es ponerse a pensar qué te llena de energía, qué te hace sentir tan vital, qué te hace sentir tan bien, qué situaciones, qué objetos, qué cosas, qué experiencias a vos o qué personas a vos te llenan el alma y te hacen sentir con energía positiva.
Y en la medida que vos vayas detectando que te falta energía, que te falta combustible, bueno, es hora de darle eso que a vos te hace bien en cualquier momento del día, en algún momento del día. Pero fíjense cómo estos seres lingüísticos, que es el primer postulado básico de la ontología del lenguaje, es fundamental conocer, detectar y reconocerme en mi emocionalidad, en mi corporalidad y en mi espiritual y mi energía a través del lenguaje para saber cómo arrancar ese día. Esas preguntas y ese conocimiento no me van a llevar más de un minuto. Es un minuto que me puede ayudar a conocer y que la práctica me va a ir dando, pero que necesito saber para no caer ya en la rutina y en la monotonía del día. Y para no decir, durante todo el día me llevó el día. Claro, te llevó el día porque no llegaste a conocerte un poquito más. Por otro lado, también, otro postulado, es decimos que interpretamos al lenguaje como generativo. El lenguaje genera. Pasamos de lo descriptivo a lo generativo. ¿Qué significa? Que siempre nos enseñaron a nosotros que el lenguaje es pasivo. ¿Qué significa pasivo? Que nosotros a través del lenguaje podemos describir, conocer, saber, decir, nada más. Que es lo que aprendimos un poco nosotros hoy, a conocernos, a describirnos, a decirnos. Pero hay algo más que le aporta la ontología del lenguaje, que dice que el lenguaje es generativo. Dice que ese lenguaje que es generativo genera acción. En la manera en cómo yo lo digo, en qué lo que estoy diciendo, genero una acción en la otra persona. Si yo, por ejemplo, le digo a alguien, le digo a un niño, no servís para nada, te diste cuenta, siempre hiciste la misma macana, otra vez vos. Ese chico va a ir creyendo, pensando y va a ir incorporándose que no sirve para nada. Entonces mi lenguaje no es inocente, sino mi lenguaje es acción. Si yo le digo a alguien o me comunico con alguien de mala manera, le digo al otro, vos tenés que hacer esto, ¿te diste cuenta que no servís para nada? Le digo a un compañero de trabajo o a alguien de la familia o a algún familiar. Si yo le digo así, ¿cómo creen que lo van a tomar ustedes? ¿Cómo lo tomarían ustedes si alguien te dice eso? Lo tomarías mal. ¿Y cómo reaccionaría? Y le diría, ¿y vos quién te pensás? ¿Qué te creo? Vas a generar una acción de parte del otro también con violencia, ¿no? Entonces, el lenguaje no es inocente. El lenguaje es generativo. Lo que decimos se cumple y se hace. Esto es lo que llamamos nosotros, dentro del coaching, la profecía que se autorrealiza. ¿Qué significa? Que yo lo que yo digo es acción y genera algo en la otra persona o incluso genera algo en la realidad. Si yo digo, por ejemplo, hoy va a ser un día de miércoles, te puedo asegurar que eso que dijiste va a cumplirse. Va a cumplirse la profecía que se autorrealiza. Tu día va a ser de miércoles. Pero si vos decís, hoy va a ser el mejor día de mi vida, te puedo asegurar que te va a pasar lo mismo que si decís de otra manera. La diferencia es que vas a tener otra actitud y ante cualquier problema que tengas vas a tener la solución o vas a enfrentar el problema con otra actitud o con otra solución. Ahora, si decís hoy va a ser un día malo y cualquier problema, vas a ver problema. Primero vas a ver problema en todos lados, porque ya vamos a ver modelos mentales, pero ya tu modelo mental ya filtró eso, ya incorporaste eso, entonces te pusiste el anteojo de ver todo lo malo, únicamente lo malo. Y entonces todos los obstáculos que tenga van a ser malos y no lo vas a poder superar porque no tenés esa actitud. Fíjense lo importante que es el lenguaje. Entonces, el lenguaje no es pasivo, el lenguaje no es inocente, el lenguaje es generativo, genera acción. Fíjense que en la Biblia, en el Génesis, incluso dice que Dios dijo que se haga la luz y se hizo la luz. Cuando Dios dice algo, eso automáticamente se hace. Lo mismo nosotros, al ser hijo de Dios, nosotros decimos algo y eso que decimos se hace, se cumple, va a ser así. Creamos nuestra realidad en base a lo que decimos. Fíjense lo importante que es el lenguaje dentro de nuestro dominio del observador. Por lo tanto, el lenguaje es activo.
y por medio de él participamos en el proceso continuo del devenir, creando realidades. Es esto que estábamos diciendo. Nosotros, a través del lenguaje, como es activo y generativo, creamos la realidad que estamos viviendo. Según lo que yo diga que va a suceder, va a suceder. Según lo que yo diga que como quiero vivir, voy a vivir. Según como yo diga que va a ser el día, va a ser el día, ¿no? Y yo creo la realidad en mi metro cuadrado donde estoy de acuerdo a mi lenguaje. Por eso es tan importante el lenguaje y tener en cuenta y nosotros observar nuestro propio observador, nuestro propio lenguaje para conocer cuáles son los lenguajes que estamos utilizando para saber en qué realidad estamos viviendo. Eso es muy importante, detectar mi lenguaje como observador para saber cuál es mi realidad que estoy creando. Y otro punto importante es que interpretamos que los seres humanos se crean a sí mismos en el lenguaje del ser. Fíjense que acá hay algo muy importante. En los 3 postulados hablamos de la interpretación. ¿Sí? Hablamos de la interpretación. ¿Por qué decimos? Porque el observador interpreta de una manera determinada. Lo que decimos es una interpretación de la realidad. Por eso esa palabra es otra palabra que vamos a tener que absorber y que lo vamos a ver un poquito más adelante, pero quedémonos con eso. Interpretamos a los seres humanos, no decimos inconocemos, decimos interpretamos, lo vemos de esta manera. ¿Lo podemos ver de otra manera? Seguramente que sí, sin ningún problema. Por ejemplo, el médico al ser humano lo va a ver de otra manera, el religioso al ser humano lo va a ver de otra manera, el antropólogo al ser humano lo va a ver de otra manera. Nosotros, desde el coaching ontológico y de la ontología del lenguaje, observamos al ser humano, interpretamos al ser humano como un ser en el lenguaje, que se crean a sí mismos en el lenguaje del ser. Pasar de la forma de ser fija e inmutable, esto que decíamos al principio, estancada, a que los individuos se inventan a sí mismos. Es lo que decíamos. Nosotros, si cambiamos los observadores, si miramos de otra manera, desde otro lugar, o si conocemos cómo estamos hablando, lo que estamos diciendo, como seres lingüísticos, podemos ver que nosotros creamos esa realidad. O sea, la vida no es que la vida te pasa por arriba o este mundo está podrido. No, si decimos que este mundo está podrido es porque yo estoy observando de una manera determinada, mi lenguaje es de una manera determinada y el mundo que genero es de una manera determinada. Si yo miro desde otro lugar, desde otro observador, puedo llegar a tener otro lenguaje y crear otra realidad. Entonces ahora ya vemos que la persona, el observador y el mundo no son fijos, sino son mutables, son cambiables, están dentro del mundo del devenir, son movibles. No me puedo crear, puedo cambiar yo mi observador, puedo cambiar yo mi lenguaje y puedo cambiar yo la realidad. Qué importante que es esto, ¿eh? Tener el poder en nuestras manos de saber de que yo elijo mi vida, cómo quiero vivir y también qué quiero decir internamente y externamente y también qué realidad y qué mundo quiero vivir. Les propongo por allí un video que se llama una película Don Juan de Marco. Él vive enamorado, eh, le habla al amor, todo es amor, es muy linda película, es hasta incluso muy sencilla, parece inocente, pero si nosotros lo vemos desde el coach ontológico, la ontología del lenguaje, vamos a ver cómo él, desde su observador, desde su lenguaje, crea esa realidad que está viviendo, cosa que los que están alrededor no viven ese mundo. Es el mismo mundo físico, pero cada uno vive una realidad, un mundo diferente de acuerdo a su observación y de acuerdo a su interpretación y a su lenguaje. Otra película que seguramente la vieron, que es muy interesante, es La vida es bella. ¿Se acuerdan? El mundo que vivía era trágico, era en medio del campo de concentración, pero el papá a su hijo le hizo crear
una realidad totalmente diferente a la que estaba viviendo. ¿A través de qué? A través de otro observador, a través de otro lenguaje, le hizo crear una realidad diferente. El niño ni se dio cuenta en ningún momento que estaba en medio de la catástrofe más grande que pudo vivir quizás la humanidad, pero la realidad que le hizo vivir el padre a través del lenguaje, a través de la interpretación y de la observación, le hizo crear una realidad totalmente diferente. De eso se trata, que nosotros podemos crear una realidad diferente en el medio del mundo que estamos. Nadie es de una forma de ser determinada e inmutable que no pueda ser modificada infinitas veces. Fíjense lo grande que tenemos nosotros dentro de nuestras facultades como seres humanos, que nosotros podemos cambiar infinitas veces. Y esto no significa ser falso, esto no significa mentirse, ni ponerse careta. Se trata de elegir quién quiero ser. Quizás este es el momento de elegir quién quiero ser. Y no el ser el ser que los demás quieren, que los otros me ven, que los otros me juzgan, que los otros me dicen. Quizás es hora, aquí y ahora, de yo elegir qué quiero ser hoy. ¿Quién quiero ser hoy? Ese es el poder que tenemos nosotros y que muchas veces no sabíamos que lo teníamos y pensamos que ese poder estaba en los demás, porque vivo pendiente de lo que dicen los demás, lo que van a decir los demás, lo que opinan los demás, cómo me juzgan los demás, y vivo pendiente de mi espejo social. Entonces mi ser vive para darle el gusto a los demás y no vive para darme el gusto a mí mismo. Entonces, ¿qué sucede ahí? Directamente yo me siento frustrado, desganado, y siempre me voy a sentir mal porque nunca voy a poder cubrir las expectativas de los demás. De eso se trata esto. Por eso, nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es que ese poder que tenemos y que no nos damos cuenta está en nuestras manos. Hoy ese poder de ser vos mismo y de elegir quién querés ser, es hora de ponerlo en tus manos, de preguntarte a vos mismo y decir quién quiero ser a partir de ahora, quién quiero ser a partir de hoy, y a partir de hoy empezar a tener otra interpretación, otra observación de tu vida y tu realidad para construir la realidad que tanto querés, que tanto soñás y que tanto te gusta. ¿Qué te parece? Es un gran desafío, pero nunca es tarde, ¿eh? No, no digas frases como, no, yo no voy a cambiar, no, ya soy así, no, a esta altura. ¿Qué van a decir cuando me vean que cambie? Mira, los demás no van a ser felices por vos. Y si vos no elegís ser felices, te puedo asegurar que nadie va a poder hacer eso por vos. Así que hoy es el momento de generar ese cambio y de sacar el poder de tu vida, de tu ser, y transformarlo en el que querés ser. Qué desafío importante, qué hermoso, qué lindo, ¿no? Buenísimo. Bien. Otro punto, al jugar un papel activo en el diseño de nuestro ser, nos permite ganar dominio en el que quisiéramos convertirnos. ¿Qué significa esto? Que al darme cuenta que mi lenguaje es activo, que en mi lenguaje yo puedo generar este ser que quiero ser, en el ser que a mí me gustaría y que quiero ser hoy quizás, y que mañana necesitaré otro ser, y mañana, y me voy modificando, me voy cambiando, voy haciendo el ser que voy queriendo, me voy autoconstruyendo, y no es que me quedo estancado, como decíamos, inmutable, sino me voy autoconstruyendo, nos permite ganar dominio en el que quisiéramos convertir. O sea, a medida que yo voy trabajando esto en el ser que quiero ser ahora, en el ser que quiero ser mañana, en el ser que quiero ser en determinado momento, en una reunión conflictiva de trabajo, en una situación familiar, en la medida que yo voy construyendo ese ser que yo necesito y que yo quiero, también me voy convirtiendo en esa persona, en ese observador que yo tanto quiero para mí y que tanto muchas veces necesitan de los demás, ¿no? Esto pasa, por ejemplo, estamos con eh, nuestro hijo necesitan y quieren el límite. Entonces, en esa necesidad y buscan y hacen cualquier cosa para que nosotros, los padres, nos enojemos, hacen cosas para llamar la atención, muchas veces cuando los chicos son chicos sobre todo, yo tengo que ponerme en ese ser de límite, en ese ser de padre, de autoridad no autoritario, sino autoridad, porque él necesita esa atención y él me está reclamando eso. Entonces, no solo me hace bien a mí,
ponerme en ese rol, sino también le hace bien a él porque necesita una referencia de autoridad en ese momento y necesita conocer el límite. Por eso es que está probando a ver hasta dónde puede. Y después, en algún momento, podemos con mi hijo ser grandes amigos y en otro momento también necesito mostrarle que yo soy el padre y que él es el hijo. Entonces, fíjense cómo un ser se va mutando, se va cambiando de acuerdo a la necesidad de la circunstancia, de la situación de la persona. Y en eso no solamente nos hace bien a nosotros, sino también hace bien a los demás. Es interesante esto, ¿no? Es interesante porque estamos recuperando esto, lo que llamamos también empoderamiento, estamos recuperando ese poder que pensamos que nunca lo teníamos y que si sabíamos que lo teníamos, no sabíamos cómo intervenir y cómo hacerlo realidad. Hoy tenés esa posibilidad de poder identificar, conocer, sacarlo y también, por supuesto, observar desde otra manera, desde otro lugar, tu realidad, tu vida, tu observación, tu lenguaje, observa tu lenguaje, registra tus emociones, registra tu energía, registra, llenate de combustible, registrate, conocete, para que después puedas crear esa realidad que vos tanto querés, que vos tanto soñás y que te hace bien a vos y también hace bien a los demás. Perfecto, muy bien. Y ahora vamos a pasar al ejercicio personal.